días. Sí. Y vimos, ¿cuántos ejemplos vimos? ¿Uno o dos? Vimos el ejemplo de pipe test, donde mandábamos un mensaje de una cadena desde un hilo y lo leíamos desde otro, ¿no? Ah, entonces no vimos ninguno. Ah, bueno. Ah, bueno, entonces vamos a ver dos ejemplos. Déjenme irme al NetBeans. Entonces, aquí en la página, aquí en la 148, 204, 58, 221, diagonal Excel, diagonal aplicaciones, diagonal sockets, diagonal Java, diagonal hilos. Ahí hay un archivo que dice pipes.zip. No sé si lo alcancen a ver, lo acabo de sombrear en color azul. Sí, profe. Entonces se van a descargar ese y de una vez se descargan el de abajo que dice pool.zip, porque también es lo que sigue que vamos a ver después. Ajá. Entonces, vamos, en el archivo pipes.zip vienen dos archivos, uno que se llama pipedemo y otro que se llama pipetest. Primero vamos a ver el de pipedemo. Eso es lo que tiene el archivo de pipedemo. Primero se empiezan importando las clases que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar la clase PipeInputStream y la clase PipeOutputStream y la clase PrintStream. PrintStream es un flujo que sirve para escribir diferentes tipos de datos como texto, pero utilizando un flujo orientado a byte. Luego, entonces, tenemos nuestra clase PipeDemo que hereda de la clase hilo, que significa que a partir de la clase PipeDemo voy a generar un hilo. Entonces, esta clase PipeDemo tiene una variable miembro que se llama output o salida, ¿no? Y esta variable miembro, si se fijan, es un pipe_output_stream, que significa que es un flujo orientado a byte para escritura de bytes que me va a permitir escribir datos en la tubería, en el pipe. Ajá. Entonces, desde este hilo voy a escribir datos en una tubería. Entonces, esa variable miembro la tengo que inicializar. Aquí la estoy inicializando en el constructor como un parámetro que se le va a pasar. Y luego tengo mi método principal, mi método main. Como voy a trabajar con flujos, acuérdense que cada que trabajen ya sea con sockets o con flujos, tienen que iniciar un bloque try catch. ¿Por qué? Porque tanto los sockets como los flujos a la hora de realizar operaciones de entrada y salida sobre ellos pudieran generar excepciones de entrada y salida, errores de lectura, errores de escritura, ¿no? Entonces, por eso hay que atrapar esas posibles excepciones. Entonces, por eso es que aquí tenemos nuestro bloque try. Aquí declaramos dos flujos, un flujo de escritura y un flujo de lectura. El de escritura, pues es un pipe_output_stream y y en su instancia estoy usando un constructor al que no le estoy pasando ningún parámetro. ¿Eso qué significa? Que ese flujo va a escribir datos en la tubería, pero no se van a poder leer esos datos hasta ahorita, pues por ningún lado, ¿no? A ver, espérenme, es que están escribiendo en el grupo del WhatsApp. Ah, para David, que acabas de preguntar que de dónde se saca el comprimido, aquí de de la página, ¿dónde está? Más deja que quite esto. De aquí, de esta página, no sé si la alcanzas a ver. Sí, sí, ya la vi, gracias, profe. ¿Sí? Entonces de Sí, ahí te descargas este archivo que dice pipes.zip. sí, ¿Sí? sí, gracias, profe. Entonces, entonces regresando aquí a mi método main, estoy creando mis dos flujos, el de escritura y el de lectura, para poder escribir y poder leer en la tubería. En el flujo de escritura no lo estoy conectando a ningún lado, pero en el de lectura, este pipe input stream, en el constructor sí lo estoy conectando con el pipe output stream. ¿Para qué? Para que todo lo que se
escriba desde el flujo de escritura se pueda leer desde el flujo de lectura. ¿Sí se ve? Lo que es la línea 12 y 13. Sí, profesor. Entonces, hasta ahorita, esos dos flujos, el de lectura y el de escritura, están en el mismo hilo. ¿En cuál hilo? En el hilo principal, en el hilo main. Ahorita los voy a separar para que se puedan seguir comunicando a pesar de que estén separados uno en un hilo y otro en otro hilo. Entonces, ¿dónde los separo? En la línea 14. En la línea 14 estoy generando una instancia de mi clase Mo. ¿Sí se ve? Aquí, línea 14, estoy generando una instancia de la clase PipeDemo y acuérdense que PipeDemo era la de thread. Entonces aquí estoy generando un nuevo hilo. Aparte del hilo principal, del hilo main, se está generando un nuevo hilo y a ese hilo nuevo se le está pasando como parámetro el pipe output stream, o sea, el flujo de escritura para poder escribir en la tubería. Entonces, desde el nuevo hilo que estoy lanzando, voy a poder acceder a la tubería para escribir datos en él. Y desde el hilo principal, desde el hilo main, tengo el otro flujo que me permite leer de la tubería. Pues ya voy a tener los dos hilos, el hilo main más el hilo pipe demo, comunicados a través de la tubería. Desde uno leo, desde el otro escribo. ¿Sí se ve? Es lo que tengo aquí. ¿Para qué era el constructor de PipeDemo? ¿Para el hilo? ¿Para qué era el qué? Perdón. Que si PipeDemo era para el hilo. Ajá, exacto. De hecho, aquí está la Sí. clase pipe demo extends thread. Entonces, a partir de ahí voy a crear un hilo. Entonces, aquí estoy creando un nuevo hilo de ejecución y a ese nuevo hilo de ejecución le estoy pasando como parámetro el flujo para poder escribir en la tubería. Entonces, ya voy a tener dos hilos, el hilo main y el hilo del pipe demo. Desde un hilo voy a leer de la tubería, que es desde el hilo main, y desde otro hilo voy a escribir en la tubería, que es del pipe demo. Ajá. Inicializo ese hilo. En algún momento se va a planificar y entonces ya voy a tener ahora sí los dos hilos, el del main y el del pipe demo. Desde el hilo principal, lo que voy a hacer es hacer una lectura de un byte, que es lo que estoy haciendo en la línea 16. Estoy haciendo un read. Ese read me va a devolver un byte y voy a validar en la línea 17 que ese byte que acabo de leer no sea el fin de flujo, que es el -1. Si fuera el fin de flujo, pues ya no hace nada, ¿no? Pero si no es el fin de flujo, voy a imprimir en la salida estándar ese byte como si fuera un carácter, por eso le hago un cast a un char. Y leo el siguiente byte. Entonces, ¿qué significa? Voy a leer byte por byte en este ciclo while, es como un while true. Mientras lo que lea sea diferente del fin de flujo, voy a estar leyendo un byte en cada iteración y lo voy a estar imprimiendo como si fuera un carácter. Eso es lo que va a hacer el hilo main. ¿Sí se entiende? Profesor, ¿en qué momento estamos escribiendo en el flujo? ¿En qué momento? Aquí abajo. Acuérdate que aquí en la línea 14 estamos creando un nuevo hilo. A ese nuevo hilo le estamos pasando el flujo de escritura. Ahora, ¿dónde estamos escribiendo? Aquí, en el cuerpo del hilo que acabamos de lanzar. Aquí está su método run. Acuérdate que cada que creas un hilo, el comportamiento del hilo te lo va a dar el método run. Entonces, dentro del método run, ese hilo PaviDemo lo que va a hacer es asociar un flujo de escritura de bytes. ¿A dónde está asociado? Al pipe output stream. ¿Sí vieron? Entonces vas a escribir caracteres con formato de byte en el pipe output stream. ¿Y qué es lo que vas a escribir? Esta cadena que dice mensaje enviado desde otro hilo a través de una tubería. Nos cercioramos que el dato quede escrito en la tubería, en el buffer de la tubería, y ya posteriormente ya cerramos el flujo. Y ya. Entonces, chéquense, desde el pipe demo lo que se va a hacer es que se va a acceder al buffer, a la tubería, bueno, al buffer de la tubería, y se va a escribir este mensaje. Eso va a quedar almacenado en la tubería. Y desde el otro hilo, desde el hilo principal, vamos a acceder a la tubería, vamos a leer un byte, vamos a validar que ese byte sea diferente del fin de flujo y vamos a empezar a ciclar para mandar a imprimir byte por byte de lo que tenga la tubería hasta que lleguemos al fin de flujo. Y eso es lo que nos va a mandar a imprimir la cadena completa en la pantalla. ¿Sí se ve o no se ve? ¿Y ahora no tenemos que esperar a que termine el hilo?
Pues sí, técnicamente tendrías que esperarlo, pero para eso está este while. Ah, ok, como que lo retrasa, ¿no? Este es parte del main. Entonces, en el hilo principal va a estar iterando mientras no llegue al fin de flujo, ¿no? Ajá. Y ese fin de flujo va a llegar cuando ya no haya nada que leer. Vamos a correrlo para que vean. Ahí está. Esto es lo que imprimió el hilo main, que fue byte por byte, carácter por carácter lo fue imprimiendo. Fue tan rápido que nosotros lo vimos ya como la cadena completa, pero realmente se imprimió carácter por carácter o byte por byte. Ajá. A lo mejor aquí no se ve tan claro el uso de las tuberías. Vamos a ver el segundo ejemplo. En este sí se queda, bueno, sí se ve muy bien el uso de las tuberías para comunicar más de un hilo. Chéquense. Vamos a ver este otro ejemplo que se llama pipe test. Entonces otra vez, ¿no? Empezamos importando las clases que vamos a utilizar. En este caso vamos a usar la clase data output stream, data input stream, output stream, pipe input stream y pipe output stream, que son parte del paquete java.io. Y vamos a usar la clase random dos veces. Una vez va a ser para generar números aleatorios de tipo doble, números dobles en el rango entre el 0.0 y 0.99. Y la segunda vez va a ser para generar un aleatorio, pero un número entero, en el rango entre el 0 y el 999. Entonces, por eso es que estamos aquí también importando la clase random. Entonces, aquí vamos a tener 4 clases. Una clase productor, que se va a encargar de generar números aleatorios, números de tipo doble. Una clase filtro, que se va a encargar de recibir esos números aleatorios, sumarlos y dividirlos entre la cantidad de números que se han leído para sacar un promedio. Y después ese promedio se le va a mandar a otro hilo que se llama consumidor. Ese consumidor va a tomar cada uno de los promedios calculados por el filtro y los va a comparar. El último promedio calculado comparado contra el promedio de la iteración anterior. Y se va a quedar con el promedio más grande. Y el último pues es el pipe test, que es el que jala todos los hilos. Ajá. Entonces vamos a empezar uno por uno. Por un lado tenemos la clase productor, que hereda de la clase hilo. Entonces a partir de aquí voy a generar un hilo, ¿no? Esa clase productor tiene dos variables miembro, un data output stream y un random. El random va a ser porque voy a estar generando números aleatorios, números dobles aleatorios. Y el data output stream es porque son números dobles y yo necesito escribir un número doble. Un número doble es un número primitivo. Entonces, ¿qué tipo de flujo habíamos visto que usamos para poder escribir números primitivos? Pues el data output stream, ¿sí se acuerdan? Sí. Entonces, por eso es que estamos utilizando ese data output stream y ese random. El data output stream lo vamos a conectar con un pipe output stream para poder escribir en la tubería, pero no escribir bytes, porque si recuerdan, el pipe output stream solo me da el método write. Entonces, pero no queremos escribir un byte, queremos escribir un dato primitivo. Entonces, por eso lo vamos a conectar con un data output stream para escribir ese dato primitivo como un arreglo de bytes. Ajá. Entonces, por eso es que tenemos estas dos variables miembro, ¿no? Entonces, tenemos que inicializarlas. El random ya está inicializado desde aquí, desde la definición. Y en el constructor, pues nada más está inicializando el flujo, el data output stream, y lo estamos conectando con el output stream. Este output stream no es más que una generalización de cualquier flujo de escritura de bytes. A final de cuentas, un pipe output stream es un flujo de escritura de bytes, ¿no? Y es una clase hija de la clase output stream. Entonces, simplemente estamos haciendo una generalización, un upcasting, ¿sale? Entonces, ahora, ¿cuál es el cuerpo del hilo? ¿Qué es lo que va a hacer el hilo productor una vez que sea planificado? Pues lo que va a hacer es que va a entrar en un ciclo infinito, aquí en este while true, y en cada iteración va a generar un número doble aleatorio. Aquí con el método nextDouble de la clase random, estoy generando un número doble de tipo aleatorio. ¿Sí se ve? Sí, Y con el data output stream voy a escribir ese número doble aleatorio que acabo de producir. ¿Dónde lo voy a escribir? Pues a donde esté conectado ese flujo, que en este caso está conectado a un output stream, pero ese output stream se va a convertir en un pipe output stream más adelante. Entonces simplemente genero un número doble y lo escribo en un flujo, y ese flujo va a ir a dar a la tubería.
y me cercioro que el dato se haya escrito. Ya que se generó el número doble y se escribió en la tubería, me voy a ir a dormir. Aquí está con este sleep. ¿Cuánto tiempo me voy a ir a dormir? Aquí estoy generando un número entero aleatorio en el rango de los enteros. ¿Cuál es el rango de los enteros? Pues si un entero mide 4 bytes y 4 bytes son 32 bits, pues 2 a la 32 entre 2. ¿Están de acuerdo? Sí, entonces este método nextInt me va a producir un número entre el 0 y el 2 a la 32 positivo entre 2, o el 0 y menos 2 a la 32 entre 2. Bueno, entre el 0 y 2 a la 32 menos 1 entre 2. Más bien 2 a la 32 entre 2 menos 1 y el 0 a la menos 2 a la 32. Entonces, eso es un número grande. Entonces, que pudiera generarme numerotes muy grandes y entonces se iría a dormir muchísimo tiempo el hilo. Entonces, yo nada más quiero que se duerma entre 0 y 1 segundo. Entonces, por eso le hago el módulo 1000, porque 1000 son 1000 milisegundos igual a 1 segundo. Entonces, quiero que me calcule un aleatorio que esté entre 0 y 999, ¿no? Para que se vaya a dormir pues, prácticamente entre 0 y 1 segundo. Como este número entero que me va a producir el random pudiera ser un número positivo o pudiera ser un número negativo, por eso le aplico el valor absoluto. Para que sea el número que sea, solo me considere la magnitud, pero no el signo. Entonces, otra vez, retomando la lógica de este hilo, simplemente calcula un número aleatorio doble, lo escribe en el flujo y se va a dormir una cantidad de tiempo entre 0 y 1 segundo. Cuando despierte ese hilo de dormirse, se va a lanzar una excepción de tipo IOException, ¿cierto? De tipo interrupt exception, que se va a atrapar aquí en la clase base de las excepciones, no va a hacer nada y se va a hacer la siguiente iteración del while. Entonces se vuelve a planificar este hilo, genera el siguiente número aleatorio, lo escribe en el flujo, se vuelve a dormir una cantidad de tiempo aleatoria entre 0 y 1 segundo, despierta, se vuelve a planificar, genera el siguiente número doble, lo escribe, se va a dormir. O sea, ¿sí se entiende la lógica de ese hilo? Nada más va a estar produciendo un número aleatorio de tipo doble en cada iteración. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, Entonces, ese hilo productor va a escribir un número aleatorio en cada iteración. ¿A quién se lo va a mandar? A la clase filtro, que es otro hilo. Este hilo, si se fijan, tiene dos flujos, un data input stream y un data output stream. El data input stream se va a encargar de leer el número aleatorio que escribió en el flujo el productor. Entonces, el productor genera un número aleatorio y lo escribe en la tubería. ¿Quién lo va a leer de la tubería? El filtro. ¿Cómo? Con este data input stream. Entonces ya leíste ese data input stream. Ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer un cálculo y ese cálculo lo vas a actualizar en otra tubería con este data output stream. Entonces, para hacer ese cálculo requieres estas dos variables, un acumulador y un contador. Este acumulador va a ir sumando cada número entero que se vaya recibiendo desde el productor. Entonces, cada que el productor produce un número entero, aquí se recibe y se suma, se acumula y se acumula y se acumula y se acumula. Entonces, cada que sumes un número, incrementas este contador, esta cuenta, para saber cuántos números has sumado. Y entonces, ya que sabes cuántos números sumaste, haces la división entre la cantidad de números que hayas sumado y eso te va a dar un promedio. ¿Sí se entiende? sí, Entonces, estos dos flujos aquí los estamos inicializando en el constructor. Los dos primitivos ya están inicializados desde aquí. Vamos al cuerpo de la clase filtro. Lo que vamos a hacer es igual un ciclo infinito. Y de manera infinita, como vamos a estar leyendo datos de flujos o escribiendo datos en flujos, por eso ponemos nuestro bloque try catch. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una lectura del flujo. Ese flujo, acuérdense que se va a convertir en una tubería. Entonces, leemos el dato de la tubería, que en este caso va a ser el dato que nos escribió el hilo productor. Tomamos ese número y lo acumulamos, lo vamos sumando, lo vamos sumando y lo vamos sumando. Incrementamos nuestro contador para saber cuántos números hemos sumado y a final de cuentas solamente vamos a hacer la división.
la cantidad que va acumulada entre el número de números que hemos leído, pues es un promedio, y ese promedio lo vamos a escribir en el otro flujo, ¿no? En el flujo que va a ir a dar a la segunda tubería. Y nos cercioramos que se escriba. Y es lo único que va a hacer este hilo, lo va a hacer n 1000 veces, lo va a hacer forever. Mientras esté recibiendo números, él los va a acumular y va a generar un promedio. ¿Sí se entiende? ¿Sí queda claro ese código? Eso nada más es mientras el otro hilo está dormido y ya cuando despierta se vuelve a hacer. O sea, O siempre es. Ajá. acuérdate que los flujos son bloqueantes. Entonces, aquí, en esta operación en la línea 67, es una operación bloqueante. Tú estás haciendo una lectura del flujo. En este caso va a ser la lectura de la tubería. Si cuando tú estás haciendo la lectura, el otro hilo todavía no ha escrito nada, pues este hilo se va a quedar bloqueado hasta que caigan datos a la tubería. Una vez que caigan datos a la tubería de que el otro hilo ya se despertó y escribió un número aleatorio, en ese momento va a jalar los datos este hilo con el método redouble. Entonces jala los datos, acumulas ese dato que acabas de leer, incrementas el contador, haces el promedio y en teoría harías ya la siguiente iteración del for. Pero puede ser que cuando estés haciendo la siguiente iteración, otra vez te quedes aquí bloqueado. ¿Por qué? Porque el otro hilo está dormido. Acuérdate que se va a dormir entre 0 y 1 segundo. Entonces te tienes que esperar hasta que el otro hilo se despierte, escriba nuevamente en la tubería, tú vas a leer el dato de la tubería, vas a acumularlo, vas a incrementar el contador, vas a calcular el promedio y lo vas a escribir en la segunda tubería. ¿Quieres hacer la siguiente iteración del for? Todavía no puedes. ¿Por qué? Porque a lo mejor está dormido el otro hilo, el del productor, que se encarga de estar generando un hilo cada segundo, más o menos. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Sí? Sale. Entonces es el cuerpo del filtro. Ahora vamos con el consumidor. Aquí está. La clase consumidor que hereda de la clase thread, o sea, también de aquí voy a generar un hilo. Y esta clase consumidor tiene dos variables miembro. Un data input stream que va a servir para leer el promedio que se escribió, que está escribiendo el filtro. Acuérdense que el filtro va a escribir en la segunda tubería el promedio. Pues yo con este data input stream la voy a leer. Entonces ya leo ese promedio. Ahora, ese promedio lo voy a comparar en magnitud contra el promedio obtenido en la iteración anterior. Entonces por eso tengo esa variable miembro que dice promedio anterior. Y los voy a comparar y el que sea más grande va a ser mi nuevo promedio. Ajá. Y es lo único que voy a hacer. Entonces, aquí lo único que estoy haciendo en el constructor es inicializar el data input stream, que es donde va a quedar asociado a la tubería. Y en el cuerpo del hilo, igual va a estar trabajando de manera infinita, por eso está en el forever, y como voy a estar leyendo datos de un flujo, por eso lo meto dentro de un bloque try catch. Entonces aquí está, hago la lectura desde la tubería para leer el promedio que me escribió el filtro, y calculo cuál promedio es más grande en magnitud, si el promedio de esta iteración que acabo de leer o el promedio de la iteración anterior. Por eso estoy haciendo esa resta y solamente me voy a quedar con el promedio más grande. Como puede ser que la resta me dé negativa, si es que el promedio anterior es mayor al nuevo promedio, pues por eso es que le aplico el valor absoluto para solo considerar las magnitudes y quedarme con la magnitud más grande. ¿Sí se ve? Sí, profe. Y es lo único que voy a hacer, ¿no? Me quedo con la magnitud del promedio más grande y es lo que voy a mandar a imprimir en cada iteración, y eso es lo que voy a estar haciendo forever nada más, con comparar mi promedio, mi último promedio con el promedio de la iteración anterior. Es lo que va a hacer forever. Entonces, ya tengo mis 3 hilos que quedamos, ¿no? Entonces me voy a la clase principal que se llama pipe test. Como voy a estar utilizando flujos, pues tengo que crear mi bloque try catch. Entonces voy a declarar mis 2 tuberías. Aquí están las 2 tuberías. Entonces, para acceder a cada una de las 2 tuberías, pues requiero 2 flujos, uno de lectura y uno de escritura, ¿no? Entonces, para la primera tubería, tengo mi flujo de escritura que va a escribir en esa tubería, Pout 1, y mi flujo de lectura que va a estar conectado
conectado, de hecho aquí se ve en el constructor, va a estar conectado con el flujo de escritura, Pout 1. Ajá. Entonces aquí está mi primer tubería, mi flujo de escritura y el de lectura que está conectado con el de escritura. Tengo la segunda tubería, donde está mi flujo de escritura y el de lectura que está conectado con el de escritura. Entonces desde PIN 2 puedo leer lo que se escriba en Pout 2, desde PIN 1 puedo leer lo que se escriba en Pout 1. ¿Sí se entiende eso? ¿Sí se entiende eso o no? Entonces, si lo dibujáramos, profe, la parte de arriba de la tubería sería Pout 1 y la parte de, perdón, la parte de arriba Pout 1 y la parte de abajo PIN 1, ¿no? Ajá, exacto. Ah, ok. Entonces sí queda claro, profe. Ajá, vale. Entonces ahora creo mis tres hilos, aquí están mis tres hilos. El primer hilo es una instancia de la clase productor. Esa instancia de la clase productor, acuérdense que es de lo único que se va a encargar es de estar generando números aleatorios, números dobles aleatorios. Uno a la vez, escribe uno y en el flujo y se duerme, se despierta, escribe el siguiente número, se duerme, se despierta, escribe el siguiente número, se duerme, ¿no? ¿Dónde va a escribir? Aquí, en el Pout 1. Entonces, este productor, cada que escriba un número, lo va a escribir en la tubería a través del flujo de escritura. Ajá. Luego, desde un segundo hilo, genero esta instancia de filtro que va a estar leyendo aquí en el PIN1, va a estar leyendo ese número que se escribió en el Pout1. Ajá. Entonces, aquí lo leo, a partir de ahí acumulo ese dato, incremento mi contador y hago el promedio. Y ese promedio lo voy a escribir en este flujo que está asociado a la segunda tubería. Y después lanzo este otro hilo y desde este otro hilo voy a leer el promedio que me generó el filtro y simplemente lo voy a comparar con el promedio de la iteración anterior. ¿Sí se entiende? Tengo tres hilos. Esos tres hilos están compartiendo dos tuberías y se están pasando datos de variables locales, ¿no? Porque las variables que se están compartiendo, pues es este dato, ¿no? Y son variables locales, no son globales. Ajá. Entonces, entonces tengo mi hilo que se va a encargar de escribir datos en la tubería, tengo otro hilo que lee datos de esa misma tubería y va a escribir datos en la segunda tubería, y tengo otro hilo que va a leer datos de esa segunda tubería y va a estar imprimiendo el último promedio. Bueno, el mayor de los dos promedios que se tengan. Ajá. Y ya después solamente inicializo los tres hilos, en algún momento se van a planificar, y entonces tendría cuatro hilos, el main, más esos tres hilos, ¿no? ¿Sí se entiende o no? Sí, profe. Entonces vamos a correrlo. Y aquí está el resultado, ¿no? Eso que estamos viendo en pantalla es la salida del tercer hilo, del hilo consumidor. Pero para que nosotros veamos eso, primero tuvo que ejecutarse el hilo productor, que es el que está generando los números aleatorios. Se los tuvo que pasar al hilo filtro. El hilo filtro los va acumulando, va generando promedio con la cantidad de números que ha leído y sumado, y ese promedio se le pasa al hilo consumidor, y el hilo consumidor compara ese promedio con el de la iteración anterior y simplemente actualiza el último valor. ¿Ya? ¿Dudas hasta aquí? ¿No hay dudas? ¿No? Entonces, si se fijan, es sencillo el utilizar las tuberías. Yo le puedo pasar cualquier dato, ya quedamos la clase pasada, simplemente le tengo que conectar el tipo de flujo que yo requiera para el tipo de dato que yo quiera escribir o leer de la tubería, ya sea un data output stream, o un object output stream, o un print writer, ¿no? Depende de qué necesite almacenar en la tubería. Y pues, técnicamente puedo guardar lo que sea ahí y después leer lo que sea para pasarlo de un hilo a otro, y ya vimos que sí se puede, ¿vale? Entonces, ¿dudas hasta ahí no hay?
No, profe, todo bien. Entonces, vamos al último tema de la parte de hilos en Java, que es pues cómo crear una alberca de hilos, ¿no? Entonces, hasta ahora ya vimos cómo crear hilos en Java, ya vimos que crear hilos nos va a implicar tener que establecer mecanismos de sincronización para el acceso a los datos, precisamente porque los hilos van a compartir el espacio de direcciones de memoria del proceso donde fueron creados y eso nos puede generar inconsistencia en los valores de los datos que vamos a estar manipulando. Ya vimos diferentes mecanismos para sincronizar el acceso por parte de los hilos a esa sección crítica, ¿no? Vimos la sincronización a nivel de bloque, de variable, de método, vimos sincronización de grano fino mediante el mutex o exclusión mutua, y esa exclusión mutua la vimos de manera reentrante, la vimos con diferentes monitores de acceso, de lectura y de escritura, vimos el uso de semáforos, ya vimos la comunicación de hilos, ahora falta ver, ya tienes todo eso, ahora, ¿cómo puedes mejorar el desempeño de la aplicación, ¿no? Porque una cosa es usar hilos y otra cosa es usarlos con responsabilidad, ¿no? ¿Y por qué digo con responsabilidad? En el momento que tú creas un hilo, a lo mejor en ese momento no hay mucho problema. El problema viene cuando se tiene que planificar ese hilo, cuando se tiene que ejecutar. ¿Por qué? Porque a la hora que se ejecute, acuérdense que ese hilo pues va a ejecutar un conjunto de instrucciones, ¿no? De la tarea que tiene que realizar. Y esas instrucciones a lo mejor van a implicar la asignación de valores en alguna variable, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? La creación de variables locales. ¿Y esas variables locales dónde se van a almacenar en memoria? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí están ahí? Ah, ya. Entonces va de nuez. Cuando tú creas un hilo, acuérdense que un hilo tiene su segmento de datos, su segmento de código, su segmento de pila. ¿Sí se acuerdan? Entonces, por un lado, pues está el segmento de código, donde está la instrucción que se va a ejecutar. A lo mejor esa instrucción es una asignación, int x igual a 4, ¿no? Es una asignación, estás asignando 4 a la variable x. En algún lugar de la memoria, en la RAM, se tiene que hacer esa asignación, ¿no? Para poder guardar ese valor 4 en el entero x. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ese lugar, ¿cómo se llama? Se llama pila. Es la pila que se le asigna un hilo. Ajá. Se le asigna un pedazo de memoria, un bloque de memoria, para que en ese pedazo de memoria almacene las variables que se estén utilizando en las instrucciones que esté ejecutando ese hilo. ¿Sí queda claro? Sí. Sí, Bueno, entonces esa pila depende del sistema operativo donde esté siendo implementado el hilo, va a ser el tamaño de esa pila. En el caso de Windows, por cada hilo que ustedes creen, a cada hilo se le va a asignar 1 MB de memoria para la pila de ese hilo. En el caso de Linux, a ese hilo que se va a planificar se le asignan 2 MB de memoria para la pila de ese hilo. ¿Para qué? Para que ahí se almacenen las variables que se vayan usando durante la ejecución de las instrucciones del hilo. Ajá. A la hora de que ese hilo finaliza, pues normalmente se tendría que liberar esa pila. Y digo normalmente porque depende cómo se haya creado ese hilo. Si se creó dependiente o independiente de los demás hilos de ese proceso. Ajá. En el caso de Java, pues por lo general son independientes los hilos. Ajá. Pero cuando los veamos en C, vamos a ver que ahí los podemos crear dependientes o independientes, ¿no? Entonces, en el caso de Java es independiente. Entonces, cuando a la hora que muere el hilo, pues, se liberan los recursos de esa pila, se libera esa memoria y se puede reasignar a la creación de nuevos hilos.
Ajá, ¿hasta ahí no hay dudas? Bueno, entonces, ¿qué pasa si tú tienes hilos que están ejecutando muchas instrucciones, pero muchas, y tú creas muchos hilos? Pues mientras ese hilo todavía no se muera, pues va a tener asignada la memoria cuando se esté planificando, ¿no? Precisamente porque ahí están almacenándose los valores de las variables que están en las instrucciones que está ejecutando ese hilo. Entonces, quedamos que por cada hilo que tú crees, vas a chupar 1 mega de memoria en Windows y 2 megas de memoria en Linux. Entonces, no es infinita la cantidad de hilos que vas a poder crear en tu máquina, a menos que tú tengas memoria infinita, ¿no? Pero no es el caso. Entonces, dependiendo cuánto memoria tengamos de RAM y de esa RAM cuánta memoria le hayamos asignado a nuestra aplicación, pues es la cantidad de hilos que vamos a poder crear o tener creados al mismo tiempo. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Entonces, en el caso de Java, desde que tú corres la máquina virtual, tú le puedes pasar como parámetro la cantidad de RAM que se le va a asignar a la máquina virtual. Ya lo puedes tú precargar ese dato para saber con cuánta RAM cuentas para tu aplicación. Entonces, ya considerando esa cantidad de RAM que tú le asignaste a la máquina virtual, pues haciendo una regla de 3, si tú sabes que, bueno, si estás en Windows y sabes que por cada hilo se va a chupar 1 mega y tú le asignaste, por ejemplo, 2 gigas de RAM a la máquina virtual, pues divides los 2 gigas de RAM entre 1 mega y ya sabes cuánta es la máxima cantidad de hilos que va a poder ocupar tu máquina para esa aplicación en particular. ¿Sí queda claro? Es una vil Sí, regla de 3, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si tú superas esa cantidad de hilos? Pues vas a consumir más memoria de la que tiene asignada la aplicación. ¿Y eso qué te va a generar? En el caso de Java, vas a recibir un mensaje en tiempo de ejecución que te va a decir que se quedó sin memoria, ¿no? Ajá. Out of memory, creo que les dice, no sé cómo les pone ahí el mensaje de que se acabó la memoria, ¿no? Y va a tronar la máquina virtual. Si lo están haciendo en C, pues si agarran más memoria de la que pueden tener en la RAM, pues ¿qué va a pasar? Se va a ir alentando su máquina hasta que, ¿no? Quede pasmada, ¿no? Y no queremos eso, ¿no? Eso no es deseable cuando tenemos una aplicación en producción. Imagínense que suben su aplicación a producción y Ajá. ¿Están de acuerdo que eso no sería deseable? Alguna vez tuve un exalumno que cuando egresó de SCOM entró a trabajar en una consultoría, se fueron a hacer una aplicación para la farmacia París. ¿Se ubica en la farmacia París? Está en el centro, ahí pues, sí, cerca del profe. Zócalo, ¿sí? Sí han Sí, visto la que, grandota. ajá, que siempre está llena, ¿no? Bueno, casi siempre está llena de gente. Sí, sí. Entonces ellos se fueron a hacer una aplicación para las notas de mostrador. Y en ese entonces al chico al egresado se le hizo fácil simplemente hacer un servidor. En ese servidor, pues poner un servidor concurrente con hilos, ¿no? Que nada más agarrara y aceptara clientes y por cada cliente hacía un hilo y así por fuerza bruta, ¿no? Pues la aplicación duraba un ratito corriendo y bolas, se caía, ¿no? Se caía el servidor, se quedaba sin memoria y lo volvían a echar a andar, pues estaba otras 2 horas y otra vez se quedaba sin memoria. ¿Por qué? Porque estaban generando hilos así a lo loco, ¿no? Entonces no hay máquina que te aguante estar todo el tiempo, a menos que la demanda de hilos sea muy baja, pues a lo mejor sí va a aguantar, pero de otra forma se va a estar cayendo, ¿no? Entonces, pues tú no quieres que se te esté cayendo el servidor a cada rato, ¿no? Y menos en producción. Entonces, una forma de proteger tu aplicación precisamente para que haga eso, para que no se vaya a consumir los recursos de la máquina, es a través de una alberca de hilos. Si tú limitas la máxima cantidad de hilos que se puede estar ejecutando de manera concurrente en tu aplicación, pues vas a tener la garantía de que no se va a caer tu servidor. ¿Están de acuerdo?
Tú dices, quiero que máximo se creen 1000 hilos, nada más, pero ninguno más, ni uno más. Porque, insisto, el problema no es la creación del hilo, el problema es cuando se va a planificar, se le tiene que asignar pila. Y ahí es donde vale gorro todo, porque es donde chupa la memoria. Ajá. ¿Sí queda claro? Sí, Entonces, para resolver ese problema, lo único que se hace, bueno, resolverlo temporalmente, porque también parte de la historia es que hizo esto el chavo y se resolvió el problema temporalmente, pero eso generó un nuevo problema que ahorita también vamos a ver. Entonces, una solución temporal fue generar un pool, una alberca de hilos, un pool de conexiones. ¿Cómo está hecho un pool? Pues este es básicamente, a grosso modo, la forma que tiene un pool, que tiene una lista ligada. No sé si alcanzan a ver este cuadrado con las esquinas redondeadas de color verde. Es una lista ligada. Es una estructura que se conoce como cola bloqueante. ¿Por qué se llama cola bloqueante? A final de cuentas es una cola, ¿no? Donde el primero que entra es el primero en ser atendido. Pero es bloqueante en el sentido de que cuando la cola se llena, es decir, cuando todos los nodos de la lista ligada están ocupados, en ese momento ya no puedes encolar un nuevo nodo. ¿Por qué? Porque ya llegaste al límite de nodos que tiene esa lista ligada. Entonces, si intentas agregar un nuevo nodo más, no se va a permitir. En esta cola bloqueante vas a tener un hilo, que dice hilo 1, cuya única función es encolar una nueva tarea para que sea ejecutada dentro de este arreglo de hilos. Ajá. Y tenemos este que dice hilo 2, cuya única función es verificar el estado de los hilos que se están ejecutando aquí adentro en esta lista ligada y revisar si el estado de estos hilos es finalizado, entonces tiene que desencolarlos. Entonces, cada que se desencole un hilo de los que se están ejecutando aquí adentro, pues va a haber espacio para encolar una nueva tarea. Ajá. Se finaliza otro hilo, se desencola y se encola una nueva tarea. No sé si se entienda más o menos el procedimiento. O hago más dibujitos para que quede un poquito más claro. Ajá. Imagínate que tienes algo así. Imagínate que tuvieras una cola de tareas por ser realizadas, que fuera esta, ¿no? Y aquí está. Y tienes este hilo, que realmente eso es parte de esto. Entonces tienes este hilo 1, cuya única función es tomar y de aquí tomar una tarea que se tiene que planificar dentro del pool, toma el nodo de esta lista ligada y lo mete en esta. Es su única función. Pero antes de hacer esa tarea, antes de tomar una nueva tarea, aquí lo único que tú tienes es un programa que se encarga de generar un hilo y encolar ese hilo. ¿Encolarlo dónde? En esta cola de espera, para las tareas que van a ser planificadas. Internamente, en tu pool de hilos, tienes un hilo que se encarga de tomar una tarea de aquí, tomar un nodo. Ese nodo, ¿cómo lo podríamos ver en Java? Lo podríamos ver como una instancia de una clase que implementa la interfaz Runnable. Ajá. No sé si recuerden cuando empezamos a ver el tema de hilos y vimos que una de las formas de crear un hilo era generar una instancia, por ejemplo, clase 1 es igual a new clase 1 y después hacía un thread de 1 es igual a new thread y le metíamos su contexto, no sé si se acuerdan. ¿Sí se acuerdan? Cuando empezamos a ver hilos, que vimos que había dos formas de crear hilo, uno era heredando de thread y otro era implementando Runnable. sí, Es exacto. Y si se acuerdan que lo único que teníamos aquí era generar el contexto del hilo y ese contexto se lo pasábamos aquí cuando se creaba el hilo.
¿Sí se acuerdan? Que incluso había ejemplos que hicimos donde teníamos varios hilos y compartían el mismo contexto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos aquí en esta cola bloqueante? Lo que tendríamos serían nodos aquí, cada uno de estos nodos es una instancia de este tipo, ajá, de tipo thread, pero no se han creado hasta que se desencole de aquí la instancia de la clase que implementa Runnable y es la que le va a dar el contexto de lo que va a hacer aquí. ¿Sí se entiende? A ver, para que quede más claro, déjenme, les pongo todavía más dibujitos. Imagínense que aquí tienes un arreglo, que realmente es una lista ligada, que tenga aquí a T1, aquí a T2, aquí a T3, T4, T5 y T6. Y aquí es como si tuviéramos aquí, ahí, aquí si tuviéramos a C1 y aquí tuvieras a otro C1 o C2 o como quieras llamar, y aquí a otro C1. Ahí. Haz de cuenta, aquí tienes los contextos y aquí tienes los hilos. Estos hilos de aquí van a estar vacíos. Van a estar vacíos, entonces cuando se desencola de aquí la tarea, que es el contexto del hilo, se le mete aquí en su constructor y ahora sí ya tienes el hilo sabiendo qué es lo que va a hacer. Y ya se ejecuta aquí, en este arreglo, o en esta lista, como le quieras llamar. Se desencola a otro contexto, se le carga aquí, y entonces ya sabes este hilo que tiene que hacer. Se desencola de aquí otro contexto, se le carga aquí, y ya sabe este hilo que va a hacer. Se desencola de aquí otro contexto, se carga aquí, ya sabe qué va a hacer. Se desencola de aquí otro contexto, se carga aquí, ya sabe qué es lo que va a hacer. Se cola de aquí otro contexto y se carga aquí, ya sabe este hilo que va a hacer. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí. Sí, Ya. sí, ya con eso quedó claro. Y entonces, es una cola bloqueante porque tú solamente tienes cierta cantidad de hilos aquí, que son los que van a ejecutar las tareas que hay que realizarse, que son las que están encoladas acá. Entonces, mientras todos estos hilos estén ocupados realizando estas tareas, tú no puedes tomar un nuevo contexto y pasárselo a alguno de estos porque todavía no han finalizado. Entonces, hasta el momento que finalice, por ejemplo, T1, ya cuando su estado es finalizado, este hilo se encarga de hacer espacio aquí, limpiar este espacio de la lista, y entonces se genera un nuevo thread aquí, un nuevo thread vacío, esperando a que se encole una nueva tarea de aquí, se le carga aquí y ya sabe lo que va a hacer y se echa a andar. Ajá. Entonces el punto es que cuando ya esté llena esta lista, ya no se puede encolar una nueva tarea, por eso es bloqueante. Aquí tendríamos una variable de condición que diría, si la cola está llena, entonces await, espérate, bloqueate. Ajá. Bloqueate hasta que haya un lugar, ¿no? Y en el momento en el que se dé un lugar, este hilo de aquí, el hilo 2, va a desencolar esa tarea que ya finalizó, va a dejar limpio este lugar, se va a generar una instancia de tipo thread y va a hacer un signal a este hilo. ¿Para qué? Para que encole la siguiente tarea. No sé si eso se entienda más o menos. Ah, creo que sí, profe. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Eu. Ajá. Realmente lo único que tendrías que hacer es poner a nulo el contenido de este nodo y ya después generas una instancia de la clase thread y le cargas el contexto de acá. ¿Sale? Es lo que tendrías que hacer. Entonces, ya que quedó más o menos claro eso, vamos a pseudocódigo. Entonces aquí tenemos el pseudocódigo de lo que haría mi pool. Entonces vamos a interpretar ese pseudocódigo, ¿no? Tengo mi clase cola bloqueante, que sería la parte de la lista que vieron ahí, en el color verde.
Entonces, esa cola bloqueante, ¿qué es lo que contiene? Contiene dos variables miembro. Una, si se fijan, mi cola, pues no es más que una lista ligada. Aquí se ve, linked list. ¿Sí se ve? ¿Sí? Ok, sí. Y esa lista ligada va a tener un tamaño máximo. Aquí está, es esta variable que dice límite. Entonces, en este caso sería un pool de 10 hilos. Ajá. Entonces, tengo mi constructor, en el constructor simplemente fijo mi límite. Entonces, por default es una cola de 10 elementos, pero yo le puedo cambiar el tamaño, ¿no? El máximo, el límite. Entonces, tengo dos métodos en esa cola. Un método que se llama encolar, para encolar una nueva tarea dentro de ese pool y va a recibir objetos, que realmente estos objetos que va a recibir, pues serían objetos de tipo runnable. ¿Por qué? Porque son los contextos que se van a cargar ahí dentro, ¿no? Ajá. Entonces, si se fijan, este método encolar tiene un modificador de tipo synchronized. ¿Ya vieron? Es un método Método sincronizado. ¿Qué así. significa? Que solamente un hilo va a poder encolar una tarea a la vez. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si dos o más hilos trataran de encolar una tarea a la vez? Se podrían sobreescribir a la hora de agregar el nuevo nodo a la lista ligada. Ajá. ¿Sí se acuerdan cuando vimos el ejemplo donde teníamos tres hilos que tenían que hacer 10 incrementos a un contador y le quitábamos la sincronización y en vez de que se vieran los 30 incrementos, 10 de cada hilo, solamente se veían 10 incrementos? Porque se sobreescribían los tres, porque se ejecutaban de manera concurrente. Sí, sí, que a veces no llegaba al número que tenía que llegar. Ajá, exacto. Pues aquí pasaría lo mismo. Si tú tratas de encolar tres nodos al mismo tiempo, como los tres a lo mejor lo quieren encolar en la misma posición de la lista, pudieran sobreescribirse y nada más se agregaría un nodo y no tres. Y entonces serían tareas, dos tareas que se perderían y solo se encolaría una tarea para ser planificada. Entonces, por eso, como no queremos perder tareas, por eso es que le ponemos el synchronize para garantizar que solamente un hilo a la vez pueda encolar tareas en el pool. ¿Sí se entiende? Sí, ¿Sí queda claro eso? ¿Sí? Bien, entonces, en ese método de encolar, lo único que voy a hacer, y chéquense, cuando se ejecute este método es posible que se lance esta excepción, interrupt exception. ¿Cuándo se va a ejecutar esa excepción? Bueno, ¿cuándo se va a lanzar? Si nosotros, aquí no se ve en este código, pero si por algún motivo nosotros llegáramos a bloquear el hilo que está encolando, pues cuando se desbloquee se va a lanzar la excepción interrupt exception en automático. Es como cuando hacemos un sleep que finaliza el temporizador del sleep y se lanza en automático al interrupt exception, pues igual, ¿no? Es la excepción que lanzan los hilos cuando cambian de estado. Entonces, por eso tiene aquí esa indicación, que pudiera ser que se lanzara durante la ejecución de ese método, pues esa excepción, que no indica nada más que hubo un cambio de estado del hilo, de un estado de bloqueo a un estado listo. ¿Por qué es que se lanza esta excepción con los hilos, profe? Cuando cambia de estado un hilo, por Pero ¿por qué hay ejemplo, que lanzarlo? porque si no es que tú la lances en automático, se lanza. Aquí nada más estás avisándole a la máquina virtual que pudiera ser posible, como estás trabajando con hilos, puede ser posible que en algún momento surgiera esa excepción. Es lo único que estás indicando ahí y le estás avisando para que en caso de que surja la excepción, la máquina virtual se haga cargo. De otra forma, Ah, tendrías que ponerle a tú un try catch ahí. cierto. Ajá. Vale, profe, sí. Sí. Bueno, entonces, antes de encolar el nodo en la lista ligada, lo primero que vas a verificar es si se puede encolar, porque si la lista ligada ya llegó al tamaño máximo, pues ya no lo puedes encolar. Y entonces por eso es lo que estás validando aquí. Si el tamaño de la cola es igual al límite, significa que ya no puedes encolar ese nuevo nodo en la lista ligada. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te bloqueas. Ahí es donde entraría la variable de condición. Ajá, para bloquear ese hilo que se encargaría de encolar una nueva tarea. Entonces, por otro lado, vas a validar
Si la cola está vacía, pues significa que sí puedes encolar cosas, ¿no? Y además de que vas a encolar cosas, por si acaso estuviera bloqueado el hilo 2, ya ven que en el dibujo había un hilo 1 y un hilo 2. El hilo 2, que es el encargado de revisar el estado de las tareas que ya finalizaron y desencolarlas, pues si es que estuviera bloqueado, lo vas a despertar para que se desbloqueen todas las tareas que ya hayan finalizado en el pool. Para eso es ese Notify All. Ajá. Y en cualquier otro caso, simplemente encolas la tarea. Ahí está, ¿no? Agregas ese nuevo nodo a la lista ligada. Y ya. ¿Sí queda más o menos claro? Insisto, este es pseudocódigo nada más, ¿no? Ujú. Ya el código lo vamos a ver en C. Ujú. Pero ahorita estamos viendo este pseudocódigo. Luego, por otro lado, tenemos el método que también es sincronizado, el método DQ o desencolar, que se va a encargar de desencolar las tareas que ya hayan finalizado para esa cola bloqueante. Entonces, igual pudiera ser que se lanzara una excepción durante la ejecución del método si es que hay hilos bloqueados. Y de hecho sí va a haber hilos bloqueados, porque acuérdense que aquí está el wait, ¿no? Están bloqueados. Entonces, igual, antes de desencolar hilos, primero vas a revisar si la cola, en este caso si el pool está vacío, pues ¿qué vas a desencolar si no hay tareas? Si no hay tareas, pues no puedes desencolar nada, ¿no? Entonces te esperas, te bloqueas hasta que haya algo que desencolar. ¿Sí se entiende? Dijo que se bloquea hasta que hay algo que encolar, ¿no? Hasta que haya algo que desencolar. Acuérdate que este es el método para desencolar. El de Ah, encolar sí, es el que vimos primero. Este es el de sí. desencolar. Pero si quieres desencolar un nodo de una lista vacía, pues no va a haber nada que desencolar. Entonces te bloqueas hasta que haya algo que desencolar. Y cuando haya algo que desencolar, se va a caer en esta condición, que es donde te hacen el notify all y ya te despiertas y empiezas a desencolar. Ajá. Vale, vale. Sí, profe. Entonces, si no está vacía la pila, entonces vas a checar. Si la pila está llena, pues vas a empezar a hacer el desencolamiento de tareas. Aquí le va a agregar una línea, porque insisto, es pseudocódigo. Aquí lo que faltaría agregar sería validar el estado de los hilos que se están ejecutando en el pool. Si su estado es igual a finalizado, significa que sí se pueden ya desencolar. Y como se van a desencolar, pues haces un notify all para desbloquear al hilo que se tiene que encargar de empezar a encolar más tareas, ¿no? Al que va a ejecutar esta tarea de encolar más nuevas tareas. ¿Por qué? Porque vas a abrir espacio dentro de esa lista. ¿Y qué haces? Pues simplemente remueves el elemento. ¿Vale? Que en este caso estás eliminando el elemento por el inicio, pero pues realmente tú podrías eliminar un elemento en cualquier posición porque tú no sabes qué hilo es el que ya finalizó. Estarías ubicar en qué posición está el hilo cuyo estado es igual a finalizado y ese es el que vas a desencolar, ¿no? Ajá. ¿Dudas hasta aquí? ¿Hasta aquí no hay dudas? Este nada más es pseudocódigo. Ahorita ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer nosotros. Creo ¿Sí que se todo bien, entiende, profe. sí se Sí. entiende la lógica? ¿Sí? Vale. Entonces, en parte es para que vean cómo con lo que hemos visto hasta ahorita, ustedes podrían implementar a mano una alberca. Pues es sencillo. ¿Qué necesitarían? Una lista ligada, una variable de condición y y ya. Ah, bueno, y dos hilos, un hilo que encole y otro hilo que desencole, ¿no? Y se van a estar bloqueando y desbloqueando dependiendo de las condiciones de esa cola, si está llena, si está vacía. Bien, ¿vale? Entonces, pues ahora, ¿cómo lo vamos a llevar eso a la práctica, ¿no? Para llevar eso a la práctica en Java, para hacer nuestro pool, no nos vamos a ensuciar las manos haciendo eso. ¿Por qué? Pues porque en este caso ya está hecho, ¿no? En C sí nos vamos a ensuciar las manos un poquito, pero en Java no es necesario, ¿no? Entonces en Java, por un lado, contamos con
la clase executors. Esta clase executors, que se encuentra en el paquete java.util.concurrent, me va a proveer de métodos para poder ejecutar tareas. Entonces me va a permitir crear ejecutores de tareas. ¿Qué es un ejecutor de tarea? Es una especie de demonio que se va a encargar de estar ejecutando todas las instancias de tipo runnable que yo le pase, hilo por hilo. Entonces eso me va a hacer un parote a mí. Entonces, esa clase no tiene constructores. Entonces, la mayoría de sus métodos son estáticos. ¿Qué significa? Que los puedo invocar sin necesidad de generar una instancia. Y de los más importantes que vamos a usar, están estos que les puse aquí, ¿no? Vamos a ver uno por uno. Por un lado tengo el método estático newFixThreadPool. ¿A qué le suena este método? Pues aquí ya les va a dar una alberca de hilos hecha, ¿no? Ya para que no tengan ustedes que implementar la lista ligada, más la variable de condición, más los dos hilos, el que agrega, el que encola y el que desencola. Ya se los está dando aquí en una instancia. Entonces les va a devolver una instancia de tipo executor service, que ahorita vamos a ver qué tiene la instancia executor service. Pero simplemente con invocar el método newFixThreadPool ya están creando una alberca de hilos. ¿De qué tamaño? Aquí le fijan el tamaño, indicando cuántos hilos va a tener esa lista ligada. ¿Sí más o menos queda claro esa parte? Sí, nada más nos queda una alberca por nosotros, ¿no? Ajá. Entonces ya tienen esa alberca. ¿Cómo acceden a esa alberca? Aquí, por esta instancia de tipo executor service. Entonces, ahora de esa instancia de tipo executor service, esa instancia nos va a dar estos métodos. Por un lado nos da el método issueDown, que me va a devolver un booleano para saber si ese pool, esa alberca de hilos está trabajando o no. Si está trabajando, pues va a estar construida la lista ligada y van a estar los dos hilos ahí listos, ¿no? Para encolar o desencolar tareas. Si no está trabajando, pues no va a estar consumiendo recursos y no voy a poder encolar nuevas tareas, ¿no? Entonces, con el método shutdown hago una terminación ordenada del pool. ¿Qué significa hacer una terminación ordenada? Lo que va a hacer es que va a bloquear el hilo que se encarga de encolar tareas para que no se puedan encolar nuevas tareas al pool. El hilo que se encarga de desencolarlas no se va a bloquear, pues al contrario, ¿no? Se va a estar chambeando para finalizar, que se encargue va a dejar terminar las tareas que se estén ejecutando en ese momento, pero ya no va a encolar nuevas. Entonces, simplemente va a dejar que terminen los hilos que están trabajando en ese momento, los va a desencolar y ya, no va a dejar que quede ninguna tarea ejecutándose. ¿Sí se entiende? Y a final de cuentas va a liberar la memoria asociada a esa lista ligada. Es lo que va a hacer el método shutdown también. Sí, entonces, ¿sí se entienden estos dos métodos? Y shutdown y shutdown. Yo sí me perdí, profe. El método shutdown, acuérdate, cuando tú creas tu pool aquí, que simplemente invocas el método newFixThreadPool, en ese momento que invocas el método newFixThreadPool, te va a generar la lista ligada, te va a generar la variable de condición y te va a generar los dos hilos, el que se encarga de encolar nuevas tareas en el pool y el que se encarga de desencolar las que ya terminaron. ¿Sí queda claro eso? Sí, eso sí. Entonces, en ese momento ya tienes una lista ligada que está ocupando memoria. Acuérdate que son 1 o 2 megas por hilo. Entonces, porque están ejecutando. Entonces, si tú invocas el método shutdown, lo que va a hacer es que el hilo encargado de encolar nuevas tareas se va a bloquear para no dejar que tú le encoles nuevas tareas a la alberca de hilos para que se realicen. Ya no las va a hacer. Las que ya se están realizando en ese momento va a dejar que finalicen, que se terminen y se van a desencolar. ¿Sí se entiende eso? Ah, ok, sí. Y ya que Sí. haya finalizado esas tareas, se va a liberar la memoria de esa lista ligada. Eso es lo que hace el método shutdown. El método isShutdown simplemente te devuelve un true si ese hilo, si ese pool ya finalizó, si ya no está trabajando tareas, ya no está planificando ninguna tarea.
Vale. Sí, profe. ¿Sale? Entonces, si yo quiero encolar una nueva tarea para que se ejecute dentro del pool, puedo usar cualquiera de estos dos métodos, el método submit o el método execute. ¿Cuál es la diferencia entre usar submit o usar execute? La diferencia es que submit me va a devolver, cuando yo invoque el método submit, me va a devolver una instancia de tipo footer. Y esa instancia de tipo footer me va a permitir rastrear la ejecución de esa tarea. ¿Qué significa rastrearla? Pues poder saber en todo momento cómo va esa tarea que acabo de mandar planificar. Ya se terminó de ejecutar, se está ejecutando, todavía ni siquiera se ejecuta, está bloqueada. ¿Sí se entiende? Sí. Mientras que si yo encolo la tarea con el método execute, pues simplemente digo, pues ahí está, haz eso, ¿no? Pero yo no sé si se llevó a cabo o no. No sé si ya terminó, no sé si está bloqueada, no sé si se está haciendo ahorita. Mientras que con submit, sí. Entonces, ¿sí se entiende la diferencia? ¿La forma de rastrearlas es de que nos brinde su contexto o cómo? Poder tener información acerca de esa tarea para saber, a través de la instancia de tipo footer, tú puedes saber de entrada si esa tarea, en qué estado se encuentra en estado de ejecución, se encuentra en estado listo, se encuentra en estado finalizado, en qué estado se encuentra. O incluso puedes cancelarla, ¿no? Tú puedes decir, ah, ya me arrepentí de hacer esa tarea, cancélala. Y se detiene, se saca, se desencola del pool sin que finalice. Ajá. Sí, sí, profe. Entonces, para eso sirve ese método submit que te va a devolver la instancia de tipo footer. Entonces, esa es la que vamos a usar nosotros para hacer el ejemplo que les voy a pedir que hagan más adelante, ¿no? Entonces, sin embargo, pues hay más tipos de albercas que nos permite crear, ¿no? Por ejemplo, está este segundo método que se llama New Scheduled Thread Pool, y ese método New Scheduled Thread Pool igual recibe como parámetro la cantidad, bueno, el tamaño del pool o el tamaño de la alberca, cuántos hilos va a tener ese pool, ajá, para ver cuántas tareas se van a poder estar llevando a cabo al mismo tiempo, ¿no? Ajá. Entonces, la única diferencia de este método New Scheduled Thread Pool con respecto al New Fixed Thread Pool es que el Scheduled Thread Pool te va a permitir planificar tareas a futuro, ya sea una sola vez o de manera periódica. Mientras que New Fixed Thread Pool solo te permite ejecutarlas una vez. ¿Sí se entiende? Vale, sí. Entonces, aquí les puse un ejemplo. Imagínense que invocan el método New Schedule Thread Pool. Eso les va a devolver una instancia de tipo Schedule Executor Service. Y a partir de este Schedule Executor Service, que es este que está aquí, con el método Schedule, tú le puedes planificar que quieres que se lleve a cabo una tarea 2. Esta tarea 2 pues, es una instancia de una clase que implementa la interfaz runnable, o sea, es el contexto del hilo. Y entonces estás diciendo que quieres que se ejecute esa tarea con un retraso de 5 unidades. ¿Unidades de qué tipo? Segundos. Entonces tú le puedes decir aquí el tipo de unidades de tiempo que quieres. Quiero que se lleve a cabo esta tarea, por ejemplo, en 3 horas. Le pondrías un 3 aquí en vez de un 5 y aquí time unit hours. Quiero que se lleve a cabo en milisegundos, nanosegundos, etcétera, etcétera. Tú le dices en qué momento quieres que se lleve a cabo, como por ejemplo lo que hace Windows, ¿no? Que cuando se va a actualizar, quiero que se actualice a las 12 de la noche. Ah, pues ya nada más ahí le dices en cuánto tiempo quieres que se actualice, que se lleve a cabo esa tarea. Ajá. Pues algo así. Eso sería una vez. Si tú quieres planificar una tarea periódica, lo que necesitarías es, ya teniendo ejecutando el método New Schedule Thread Pool, eso te va a devolver un Schedule Executor Service como referencia, y de ese Schedule Executor Service invocas el método schedule at fixed rate, o sea que lo planifique a una tasa fija, y le dices cuál es la tarea que quieres planificar, aquí está, el retardo, aquí está, y la cantidad de, ¿cómo se llama? La cantidad de veces que lo va a hacer. Entonces, aquí le estás diciendo, quiero que me lo ejecutes una vez cada 5, ¿qué? Cada 5 segundos. ¿Ah? O a lo mejor tú le podrías decir, ejecuta esta tarea una vez cada día.
o una vez cada no sé cuánto tiempo que tú la necesites. ¿Sí se entiende? Para poder planificar tareas periódicas. Ajá. Bueno, si es que lo requirieran. Ajá. Ahora, tenemos este otro método que se llama New Single Thread Executor. Este método me va a dar un pool, pero es un pool de un solo hilo, que se le conoce como worker, ¿no? Entonces voy a tener un solo hilo y a ese solo hilo tú le puedes encolar un listado de tareas. Quiero que ejecutes esta tarea, después esta tarea, después esta tarea, ¿no? Simplemente con submit, 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 submit o execute, 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 le vas encolando tarea tras tarea, tras tarea, tras tarea. La diferencia con el New Fixed Thread Pool es que aquí las tareas se van repartiendo entre la cantidad de hilos que hay en el pool. Aquí todas las tareas se van a planificar por un solo hilo a la vez. Hasta que termina esa tarea, sigue con la siguiente, hasta que termina con la siguiente, y hasta que termina, toma la siguiente. ¿Sí se entiende? Sí. Luego, por otro lado, tenemos este otro método que se llama New Work Stealing Pool. Este hilo está padre porque en este tú le puedes especificar. Por ejemplo, aquí tú le puedes decir, usa todos los procesadores disponibles que encuentres. Si es que tú quisieras, por ejemplo, regular el nivel de paralelismo. Por ejemplo, yo tengo 8 núcleos en mi máquina, de esos 8 núcleos quiero que utilice 5 para mi aplicación. ¿Sí se entiende? Y entre esos 5 reparte las tareas. ¿Sí se entiende más o menos? Ok, sí, profe. Y entonces ustedes van a decir, ¿y cómo voy a saber cuántos procesadores decirles si yo no sé cuántos tengo, no? Pues para eso, en la documentación de Java, en la clase runtime, aquí está la clase runtime, aquí está, clase runtime, hay un método que se llama available processors, y ese te dice cuántos procesadores tienen disponibles para la máquina virtual, ¿no? Entonces, si ya sabes cuántos tienes disponibles, pues a lo mejor ya con esa base, puedes decir, pues de ahí dame tantos, ¿no? Y en eso reparte las tareas. Está chido, ¿no? Se ve potente, profe. ¿No? Sí, profe. Bueno, pues ahí está, ¿no? Y así pueden revisar la documentación referente a los executors. Está interesante para hacer cositas. Aquí nada más les pongo un pequeño ejemplo de cómo sería ahora nuestra aplicación, ya implementando un pool de conexiones. Entonces, tienen su clase, esta pudiera ser su clase servidor, que es la que estarían haciendo. Ese servidor, esa clase servidor, pues tiene su variable miembro, que en este caso es su server socket, en este caso servidor de flujo, bloqueante, que ahora va a ser concurrente, bloqueante, pero concurrente, no bloqueante secuencial. Entonces, además de tener mi servidor, pues ahora tengo mi pool. Aquí está declarado mi pool, ¿no? Mediante una variable de tipo executor service. Entonces, en el constructor, lo único que estoy haciendo es inicializar el puerto en el que va a correr el servidor y el tamaño del pool. Y es lo que hago, ¿no? Creo mi servidor, lo asocio a ese puerto que se pasó como parámetro y creo mi pool aquí, ¿no? Con el método new fixed thread pool para este caso, para este ejemplo nada más, ¿no? Entonces ya tengo corriendo mi servidor y ya tengo creada mi alberca de hilos para el pool de conexiones de ese servidor. ¿Hasta ahí tienen dudas? No, profe. Ahora, como mi servidor está implementando la interfaz runnable, pues tengo que poner su cuerpo del hilo, ¿no? Que está aquí en el método run. ¿Por qué? Porque esto es un hilo. Aquí está mi método run. Entonces, dentro de ese método run, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues aceptar mis conexiones. ¿Cómo le hacía para aceptar mis conexiones antes? Pues hacía mi forever y dentro del forever hacía un accept. ¿Sí se acuerdan? Es que se cortó cuando estaba comentando. Les decía que antes, en la lógica de mis aplicaciones de antes, hacía un forever porque yo no sabía ni a cuántos clientes iba a atender, ni en qué momentos se iban a conectar. Entonces hacía un ciclo de espera infinito, for. Lo sigo haciendo. En cada iteración del for, pues hago un accept, igual que aquí, ¿no?
Y después de hacer el accept, ¿se acuerdan que cuando pasamos a la parte de hilos, cada que hacía un accept generaba un hilo? Pues aquí está también, ¿no? Hago el accept, genera un hilo, que es esta instancia de la clase handler. La única diferencia es que ya no estoy creando hilos a lo loco. Ahora, cada que creo un hilo, ese hilo lo estoy encolando para que se ejecute dentro de la alberca de hilos. Aquí con ya sea con el método execute o con el método submit. Y así ya estoy regulando la cantidad de clientes que voy a estar atendiendo a la vez. ¿Sí se ve? Sí, profe. Ya no es simplemente generar el hilo y lanzarlo a lo loco, ¿no? ¿Por qué? Porque podría correr el riesgo de quedarme sin recursos. Y ya cuando no haya nada más que hacer, pues haces ¿cómo se llama? Tu apagado sincronizado. Bueno, tu apagado, ¿cómo le dije que era? Apagado ordenado, ¿no? Tu terminación ordenada. Aquí con el método shutdown. Y el cuerpo del hilo, ese handler que se crea, pues aquí está. Simplemente recibes la conexión aquí y dentro de su cuerpo de ese hilo, pues la asociarías aquí adentro sus flujos, el de lectura, el de escritura, y ya tendrías ahí la lógica de tu aplicación. ¿Dudas hasta aquí? La clase que viene vamos a ver un ejemplo de un pool, porque esto lo estamos viendo pues nada más en papel, ¿no? Pero vamos a ver uno ya corriendo. Ajá. De acuerdo, profe. Sí, creo que ¿Hasta aquí tienen dudas? todo bien. Bien, entonces, bueno, pues yo ya tengo la 7:54. Si quieren, hoy le dejamos ahí. Y la clase que viene, vemos el ejemplo del pool. Con eso terminaríamos de ver la parte de hilos en Java y comenzaríamos a ver lo mismo, pero en C, que va a ser un poquito más largo porque le podemos meter mano a más cosas, ¿no? Entonces nos vamos a echar un poquito más de tiempo. Pero Vale, son profe. igual de Sí, profe. potentes, ¿sale? Sí, profe. Profe. Bueno, entonces tengan muy bonita tarde, noche. Si van a cenar, provechito. Y los veo por acá mañana que tenemos clase. Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. Gracias, hasta Nos luego. vemos. Nos vemos. Bye. Luego, profe. Bye.